Hola, hola, ¿cómo les va? Muy bienvenidos. Acá arrancamos Tesis de Salud. Media hora por delante tenemos para compartir los mejores consejos, la mejor información para cuidarnos cada día más y mejor. Y hoy tenemos un programa muy de esta época, muy de actualidad, porque vamos a hablar de muchas cuestiones que suceden durante el verano. Por un lado, empieza la temporada de pileta, empiezan las colonias y se vienen los casos de otitis. Bueno, ¿qué es y qué tenés que hacer para prevenirla y cómo se puede tratar y curar hoy acá en Tesis de Salud? También vamos a estar hablando de cuidados de la piel, sobre todo el tema de los lunares y la exposición al sol. Y además, cómo prevenir intoxicaciones, algo que es muy frecuente también cuando cambiamos nuestra rutina y nuestros hábitos alimentarios. Quédate con nosotros, esto es Tesis de Salud y empieza de esta manera. Es un tema de todos los veranos, pero no por eso deja de ser importante y deja de ser importante repetir, reiterar algunos consejos sobre los cuidados. Estamos hablando de la exposición al sol y por eso está con nosotros la doctora Vanina Heidesman, dermatóloga. Muchísimas gracias, Vanina, por acompañarnos. Gracias. ¿Cómo estás? Bueno, ¿cómo nos cuidamos? Vamos a decirlo una vez más, aunque no sea reiterativo, es importantísimo el tema de los cuidados y la protección que hay que usar, ¿no?, para exponerse al sol. Totalmente. Hay que prevenir, en realidad es todo el año, pero llega esta época del año donde sentimos que nos quemamos un poco más, el sol lastima, entonces tenemos que intensificar esos cuidados. Primero, obviamente, tener un protector solar para cara y otro para el cuerpo. Ajá. Eso tiene que ver con la cosmética y con nuestro tipo de piel de la cara. No es lo mismo que usemos uno que es más pesado para el cuerpo, para nuestra piel. Invirtamos para el de la cara, por lo menos, ¿no? Totalmente. Y un buen factor de protección solar para lo que es el cuerpo. Ok. ¿Sí? En cuanto a la cara, siempre, tanto cuerpo como cara, mayor de 30 por lo menos. Ajá. Aplicarlo antes de salir de casa, tenerlo como un hábito. A veces vienen al consultorio y me preguntan, bueno, ¿qué rutina de cuidado tengo que tener? ¿Vos tenés puesto protector solar? Me dicen, no, ¿qué tengo que tener puesto? Sí, antes de salir de casa. Después te maquillás si sos mujer. ¿Cómo hacemos para incorporarlo como hábito? Pues yo te digo, he entrevistado cientos de dermatólogos y escucho este consejo y todavía la verdad que no lo uso como no sé, como la crema diaria. Ponelo al lado de la pasta de dientes. Ahí. Te lavas la cara, te lavaste los dientes y te pusiste el protector solar. No te vas a olvidar. Aunque pienses que no vas a estar expuesta al sol. Pues yo me voy a poner al sol, sí o sí, uso buena protección. Pero si no, uno la verdad que no lo tiene incorporado. Aunque piense que no se va a exponer al sol, hay que ponerse el protector. Salimos un día, está nublado, de repente salió el sol y aunque esté nublado, los rayos UV pasan igual, atraviesan igual. Sí, o vas a estar andando en auto o en algún vehículo, pero también te da quizá el reflejo del sol o el mismo... Hay ¿no? unos rayos que pasan el vidrio del auto. Y lo importante es reaplicarlo cada 2 a 3 horas si estamos saliendo del agua o terminamos de hacer ejercicio. Ahí reaplicarlo. Bien, recordamos qué significa el índice de protección que figura en los protectores. El SPF, o factor de protección solar, es en realidad un cálculo. Ese cálculo se hace en base a cuánto tiempo tarda la piel en ponerse roja, en tener un eritema. Entonces, un factor de protección solar potencia y alarga ese tiempo. Por ejemplo, un factor de protección solar 30 va a tardar 30 veces más en ponerse roja la piel. Entonces, no es que un factor de protección solar 50 me va a cubrir igual, pero lo voy a tener que aplicar más extenso al tiempo. Voy a tener que esperar un poquito más de tiempo. El tema de eso es que esos cálculos, en lo que es investigación, se hace con 2 mililitros de protector solar por 2 centímetros cuadrados de piel. Es una cantidad que nunca aplicamos, no sabemos ni cuánto es. Claro. Nunca se llega. Por eso hacemos mucho hincapié en usar protectores solares de alto factor. ¿Y qué pasa con la gente que tiene lunares, ¿no? y el sol, justamente? A ver, ¿hay que tener algún tipo de protección especial? Los lunares en realidad hay que controlarlos por lo menos una vez por año. Si el dermatólogo aconseja
realizarlo cada 3 a 6 meses, depende de cada paciente, como todo, eso depende de cada uno. Es lo ideal cada una vez por año. ¿Qué hay que tener en cuenta? La regla del ABCD. El A es los bordes asimétricos. Ajá. La B son perdón. Sí. El A es la simetría, el B son los bordes, la C es los colores, la D es el diámetro y la E es la evolución, si pica, si duele, si sangra. Eso es principalmente lo que yo tengo que tener en cuenta. Ajá. ¿Sí? Entonces hay que mirar los lunares y ver si, por ejemplo, van cambiando de forma o Totalmente. de tamaño. Me llama la atención un lunar, por más que yo me los controle hace poco tiempo, vuelvo al dermatólogo. Le veo la espalda a un familiar y tengo que controlarlo. ¿Y hay que aplicar sobre el lunar especialmente protección? En todo el cuerpo. En todo el cuerpo. No solo es protección solar, sombreros de ala ancha, anteojos de sol, Ajá. porque los ojos también tienen un riesgo de lo que es el cáncer, el melanoma. Entonces, yo estoy protegiendo contra lo que es el cáncer de piel, contra el envejecimiento prematuro, contra las manchas, eso principalmente. Y en el ojo la única forma de proteger son los anteojos. Después la ropa también, existen con factores de protección. Claro, sí. Eso quiere decir que la que no tiene el factor de protección deja pasar los rayos. Deja pasar en menor medida, igual es necesario, o sea, la ropa actúa como una barrera, de todas formas. Pero hay una etiqueta que dice el factor de protección solar. En cuanto a la calidad, por ejemplo, los anteojos de sol, unos anteojos que no son de buena calidad, ¿te pueden ser hasta perjudiciales? ¿Eso es cierto o es un mito? Y eso la realidad es como las cremas. Claro. Todo tiene que tener un sello de un aval. Acá, por ejemplo, las cremas con la MAT, seguramente en lo que es anteojos de sol también. No es lo mismo un anteojo de sol que tenga el factor de protección que no. Seguramente. Bien. Y con los protectores, ¿cómo elegimos un protector solar? ¿Cómo elegimos? Primero, conocer nuestro tipo de piel. Bien. Segundo, si estamos hablando de un niño, alguien pediátrico, mayor de 6 meses, porque antes de los 6 meses no se hay que aconseja. exponerlo, claro. No exponerlo hasta el año y no colocar a protector solar hasta los 6 meses. Mira. Eso es principalmente. Después, si estamos hablando de una piel acnéica, oleosa, vamos a tender hacia lo que es el oil free, sin aceites, los que son más fluidos. Si vamos a estar hablando, por ejemplo, de cuero cabelludo, que yo en los hombres principalmente lo aconsejo, o viste que muchas veces estamos expuestas y no nos damos cuenta que se nos ve la raya del cuero cabelludo. Una bruma, por ejemplo, o los hombres en el cuerpo también bruma. Tiene que ver principalmente eso, factor de protector solar mayor de 30, a veces mayor a 50 si el fototipo o el color de piel es muy bajo, es muy claro, ojos claros, piel clara. Claro. En eso tengo que ver. Y ahora, si sentimos que nos quemamos de esas quemaduras, ¿no? Que se pone todo colorado, ¿qué podemos hacer para suavizarlo un poco? Baños tibios y después mucha crema humectante. Existen cremas que ayudan a lo que es la cicatrización. Con aloe vera, por ejemplo. A eso hay que tener cuidado según la crema porque puede llegar a irritar. Bien. Entonces tenemos que tener cuidado. Pero humectante, vitamina A, vitamina E, alguna cicatrizante puede ayudar. ¿Sirve la crema humectante antes de exponerse al sol también? ¿O? No, lo humectante es después de bañarnos, es lo ideal. Antes de exponernos al sol, protector solar. Perfecto. Al lado del cepillo de dientes, entonces el consejo para este año. Totalmente. Lo podemos implementar, ¿no? Como, ¿viste que y uno en la cartera para reaplicarlo. Y uno en la cartera para reaplicarlo. Perfecto. No olvidárselo. Bueno, que sea parte de nuestra rutina, como el perfume, el lavado de dientes, ¿no? Nuestro hábito y si podemos transmitirlo a los hijos también. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. A vos. Y otro tema de todos los veranos, porque empiezan las colonias, empiezan las piles y empieza la otitis. Estamos con Daniel de la Torre Diamante, médico otorrinolaringólogo. Gracias, Hola. Daniel, por ¿Cómo estar estás? con nosotros. ¿Definimos la otitis? ¿Qué es la otitis? Bien. La otitis, por definición, es una inflamación, una infección de alguna de las partes del oído, ¿sí? Puede ser una otitis del oído medio, la otitis media aguda,
o crónica o una otitis externa, así que es el compromiso más frecuente del oído en el verano debido a la pileta. ¿Sí? ¿Y cómo se inflama? Bien. Bueno, primero, en los dos tipos de otitis, en la fisiopatología es diferente. La otitis externa, que es la más frecuente en el verano, en general hay un factor predisponente que es digamos, la actividad acuática. O sea, la sumersión en las piletas o en las aguas abiertas generan a su vez una debilidad en la piel del conducto auditivo externo, que es una de las más finas del cuerpo humano junto con la de los párpados, y eso debilita y genera algún microtraumatismo que hace que las bacterias del mismo agua o de la propia flora normal del conducto generen una inflamación de todos esos tejidos blandos. ¿Sí? Es una exposición a bacterias que quizás en otro contexto, si no estuviera afinada esa piel, no nos afectarían. Exacto. Digamos, la cera cumple un rol protector, ¿sí? Porque la cera genera toda una película hidrofóbica y a su vez acidifica el medio. Entonces, el sacar la cera tampoco es, digamos, es favorable, ¿sí? Para este tipo de infecciones. O sea que no hay que darle con el hisopo, claro. Hay que dejarla ahí la cera donde Lo ideal es está. que la cera, digamos, el paciente vaya al control con un otorrinolaringólogo, así que bajo visión microscópica pueda retirar el cerumen y no el paciente introduzca un hisopo o un cuerpo extraño, que es peor, cualquier cosa, que puede traumatizar, generar una otitis externa, ¿sí? Provocada por una lesión en el conducto. ¿Sí? ¿Cuándo hay que extraer la cera? ¿Cuándo es excesiva? Bueno, hay gente, la producción de cera es muy variable de persona a persona. Es algo asimilable a la transpiración. Hay gente que transpira más que otra, bueno, hay gente que produce más cera que otra y a su vez hay gente que tiene un conducto más tortuoso, lo cual hace que la cera se dificulte más la extracción natural de la cera. ¿Sí? Hay gente que no requiere una limpieza nunca y hay gente que requiere limpiezas periódicas cada 2 o 3 meses. Por la forma del oído quizás. Exacto, por la propia anatomía del conducto auditivo externo que hace que requiera más controles con el otorrino. O sea, hay gente que acumula cera y se le tapa el oído. Entonces esa gente uno le va avisando que tiene que venir a control antes de que se tape el oído, ¿sí? Y esto también es muy frecuente en el verano, porque si hay un acúmulo de cera entre el agua y se genera un tapón, ¿sí? Porque la cera se hincha, entonces tapa el oído. Es bastante frecuente. ¿Y eso lo extrae el otorrinolaringólogo? Es lo ideal. O sea, lo ideal es siempre hacer una consulta con el otorrino para que haga una aspiración o una eliminación de ese cerumen, ¿sí? Bajo visión. ¿Sí? Claro. Ahora, estos chicos que la otitis se les presenta con frecuencia, o sea, que cada verano vos ya sabés que empieza la temporada de pile y bueno, van a tener otitis. ¿Por qué es que tienen esta predisposición y hay alguna forma de prevenirlo? Sí. Bueno, hay pacientes que tienen mayor tendencia que otros, ¿sí? O sea, lo ideal es prevenirlo mediante digamos, la abolición de la humedad en el conducto. O sea, el agua no solo genera la debilidad temporal de la piel del conducto, sino que al quedar un residuo acuático genera una humedad que es un factor predisponente para una infección tanto bacteriana como micótica, o sea, de hongos, ¿sí? Esas dos infecciones son las que pueden generar la otitis externa y el tratamiento es totalmente distinto en base a lo que se detecte, ¿no? O sea, una es con antimicóticos y la otra es con antibióticos, tanto en gotas como vía oral, ¿sí? Otra manera de prevenir esa humedad que queda residual es, luego de la sumersión en la pileta, lo ideal es dejar unas gotitas de alcohol boricado o alcohol isopropílico, que son los que generan una deshidratación de esos residuos de agua y hacen que se evaporen, ¿no? Exacto, que se evapore más rápido el agua. Entonces, esa humedad se elimina con el alcohol boricado. O la otra opción... ¿Sirve secar con la toalla inmediatamente el oído? Secar ayuda, ¿sí? Sin meter demasiado, ¿ok? O sea, secar ayuda. Pero igualmente siempre quedan algunas gotas de agua que dan esa humedad, ¿ok? Y después lo otro en los pacientes que hacen otitis a repetición es tapar los oídos, ¿sí? O sea, si sabemos que no vamos a explorar una pileta, bueno, tapar los oídos con algún taponcito de los que venden en farmacias es suficiente como para que no entre agua, ¿sí? Y después hay ciertos grupos de pacientes que tienen ya un factor de riesgo per se, como por ejemplo una alergia en el conducto, ¿sí? Los pacientes que tienen las dermatitis atópicas, ¿sí? Lo que les recomendamos es que directamente cuando se bañan se tapen los oídos. ¿Por qué? Porque el primer alérgeno a nivel del conducto auditivo externo es la espuma del shampoo. Entonces, al quedar la espuma residual, esa genera toda una irritación del conducto que es el factor predisponente ideal para una otitis externa, ¿sí?
Y ni hablar de los pacientes inmunosuprimidos, ¿sí? O los diabéticos. Claro, que tienen que tener cuidados especiales. Exactamente, que es absolutamente necesario dejar seco ese oído después de una sumersión. Cuando uno tiene esa sensación de oído tapado, se me tapó el oído, que siente como que tiene agua adentro, ¿qué hay que hacer? Porque a veces uno hace todo tipo de maniobras, salto, movimientos, sopapa. ¿Qué sirve? La sopapa guardo porque es una maniobra un poco compleja que puede generar algún daño. O sea, lo ideal es no introducir nada e irse a una guardia de otorrinolaringología. ¿Sí? Hoy en Buenos Aires por lo menos hay guardias 24 horas donde se puede consultar. ¿Sí? Eso es lo ideal, ¿sí? Que un otorrinolaringólogo vea por qué se tapó ese conducto, porque hay varias causas que pueden generar eso, desde un tapón de cera hasta una hipoacusia súbita, en la cual no hay un tapón de cera pero se perdió la audición. Cuanto antes se consulte, más rápido se puede llegar al tratamiento y más posibilidades de recuperar esa audición. O sea que las causas son una gran variedad. Pero ¿cuánto tiempo dirás que tiene que pasar como para hacer una consulta? Porque a veces es algo muy pasajero. Mira, ¿no? si no se destapa dentro de las primeras 24 horas, hay que consultar. ¿Okay? Lo mismo el dolor de oído puede ser por una otitis media aguda, por una otitis externa o puede ser una afección de la articulación temporomandibular, que es muy frecuente. Sí, habitualmente en personas que tienen bruxismo, ¿sí? O sea, tienen que consultar para ver si es una afección de la articulación, una otitis media o una otitis externa. Perfecto, entonces ante el primer síntoma que en general es el dolor de oído, conviene siempre consultar, no tomar ningún tipo de medicación ni introducir ningún tipo de y mucho menos antibióticos, porque los antibióticos para la otitis media o la otitis externa son diferentes. Entonces uno si toma un antibiótico que es muy frecuente que la gente se automedique, bueno, favorece la resistencia bacteriana. Perfecto. Bueno, ya tenemos todas las indicaciones y las precauciones a tomar, sobre todo si tus hijos o vos sos de los que en general tienen otitis en esta época del año. Bueno, taparse los oídos y bueno, tener a mano... Hacer control, idealmente antes de las vacaciones, hacer un control familiar, ir todos al otorrinolaringólogo, es muy recomendable como para ver que los oídos estén aptos para la pileta y la actividad acuática. Perfecto, muchas gracias. No, por favor. Bueno, esta es una época en la que hacemos lío con las comidas también, ¿no? Estamos en este programa muy estacionales. Pasaron las fiestas, ya quedamos pero más que pipones y ahora se vienen las vacaciones y estamos saliendo de nuestra rutina. Estamos con Gabriela Ferretti, médica clínica, y vamos a hablar un poco de qué pasa con nuestra alimentación fuera del año, ¿no? Que lo tenemos todo un poquito más armadito. ¿Cómo estás, Gabriela? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por invitarme nuevamente. Mira, el tema de las vacaciones, sobre todo cuando vamos con chicos o con personas mayores, salimos de nuestro ámbito, por lo tanto la cocina, si es, digamos, no es la de casa, sino que tenemos que adaptarnos al lugar donde estamos o bien vamos a comer afuera. La realidad es que si vamos a un sitio de vacaciones con altas temperaturas, es el caldo de cultivo ideal para una intoxicación alimentaria. Primero el tema del agua, fundamental. Nosotros estamos acostumbrados al hábito de, según el lugar a donde vivimos, por lo menos quienes estamos acá en Capital Federal, tenemos agua potable de red. Claro. Cuando vos viajás, siempre tenés que tener en cuenta, tenés que pensar que el agua no es potable inicialmente, porque incluso el tipo de, digamos, el tipo de agua cambian algunos componentes químicos, entonces lo mejor para tener unas buenas vacaciones es no ingerir el agua de los sitios donde vamos. Claro, comprar agua mineral, te sale mucho más caro tener un trastorno. Exactamente, ¿no? O agua de mesa que puede ser un poco más económica también. Enfermedad de vacaciones. Exactamente. Después, otro tema tiene que ver con la infraestructura que tenemos en esta casa. Quizás no tengamos los elementos adecuados para procesar los alimentos, para guardarlos, el tipo de heladera que nosotros tenemos. Claro. Eso es respecto de cómo hacemos el alimento en casa. Y otro gran tema es los sanguchitos y la playa. Claro. ¿Sí? Digamos, la heladerita o no heladerita. La heladerita o no heladerita, tal cual. La idea es que los alimentos sean transportados a una temperatura de 4 grados. No sé si todas las heladeritas, o por lo menos al principio sí, pero después realmente cae muchísimo la temperatura, digamos, sube muchísimo la temperatura de la heladera. Y a veces para ahorrar un poco en peso, digamos, para que no sea tan pesado, no le ponemos los refrigerantes o el hielo que necesita. Digamos, si bien esto es una limitante, lo que sí nosotros podemos cambiar es qué es lo que llevamos.
por supuesto, no se deben llevar elementos que, si la temperatura, digamos, pasa a temperatura ambiente, se alteran con más facilidad. La realidad es que para dame algún ejemplo. A ver, un ejemplo. Todos los alimentos se pueden contaminar con virus, bacterias, parásitos u hongos, ¿sí? Sí. Hablemos de las bacterias. Sí. La bacteria puede infectar por sí sola, por su presencia sola, o bien porque fabrica algunas toxinas, ¿sí? Como si fuera un líquido, que queda dentro del alimento y es eso lo que nos intoxica. Ajá. Muchas veces no te cambia el gusto de la comida ni el olor. Claro. Entonces, por ejemplo, como el caso de la salmonela, y sobre todo con todos los alimentos que sean de origen animal. Huevos, carnes, los fiambres, bien. Entonces, para que estas bacterias, ningún alimento es estéril. Claro. Esto lo tenemos que saber. O sea, nada viene sin bacterias. Ahora, si nosotros le damos la temperatura alta o la temperatura ambiente para que estos gérmenes se puedan reproducir y le damos tiempo, es el caldo de cultivo ideal, es la tormenta perfecta para que estos gérmenes se reproduzcan. Sí, resultado de intoxicación. El resultado es intoxicación. Y en general, dentro de una familia, son todos o casi todos, o por lo menos más de uno. Claro, no estamos generando ninguna psicosis, ni mucho No, menos. es que la vida, yo toda la vida comí los sanguchitos famosos en la playa, nunca pasó nada, pero la verdad es que, bueno, hay que tratar de tomar estos recaudos para no tener un dolor de cabeza o de panza. Exactamente, un dolor de panza. Por supuesto, dentro de las intoxicaciones alimentarias tenés las que son más banales, que en general en 48, 72 horas se autolimitan. Pero después hay otras intoxicaciones alimentarias que pueden ser mucho más serias, o que son intoxicaciones de vida, digamos, que son transmitidas a través de los alimentos. Claro. Estamos hablando de la triquinosis, ¿sí? Que tiene que ver con la mala cocción de la carne de cerdo, donde ahí sí ya es una cosa bastante más grave y bastante más seria. El botulismo, que si bien hay muy pocos casos, realmente son muy graves. General de alimentos que vienen enlatados, ¿no? Pero también puede ser por alimentos, digamos, por contaminación en casa. El botulismo también puede ser por contaminación en casa. Síndrome urémico hemolítico. El síndrome urémico hemolítico por la Escherichia coli, por mala cocción también de las carnes. Entonces, la realidad, lo mejor que podemos hacer es no tener psicosis, sino tener buenos hábitos. Tener una buena estructura en casa con saber cuáles son los elementos que nosotros tenemos que tener. Después, en cómo lo usamos, ¿sí? Si vamos a cortar, por ejemplo, carne en una tabla, con esa tabla y con ese cuchillo no vamos a cortar más nada sin antes lavarlo bien. Entonces, si yo hago un pollo, corto el pollo y después corto el tomate para la ensalada, claro, ¿sí? Estoy llevando al tomate, si no lo lavé, todas las bacterias de ese pollo me las estoy comiendo crudas. Probablemente las del pollo, si las cociné, no pasa nada, quedaron inactivas. Exactamente, las mato. Esto es la famosa contaminación cruzada. Es fácil, es sencillo, pero simplemente hay que tener. Perfecto. Las tablas de madera no van, ¿no? No, las tablas de madera son divinas. Las tablas de madera son divinas. Las del asado tampoco para comer las tablitas. En realidad, la madera... Algunos dicen que tienen algún tipo de tratamiento antibacteriano. La realidad es que es según la madera, es muy aleatorio eso. Pero dentro de las astillas, sobre todo si nosotros tenemos buenos cuchillos y está masajada esa tabla, tenemos más posibilidad de microorganismos. Además, difícilmente se sequen bien. Justamente volvemos a tener la tormenta perfecta para que esas bacterias vuelvan a estar. Bueno, las descartamos entonces. Las descartamos, sí. Que nos habíamos encariñado, pero bueno, ¿qué va a hacer? La última, volvemos a la playa, a la heladerita. Sí. ¿Qué alimentos hay que tratar de evitar llevar? Por ejemplo, estoy pensando en yogures que no se mantienen... Yogures, mayonesas, eso hay que evitar llevar. Sí, frutas, verduras frescas, bien lavadas desde casa. No las pongo en la bolsita porque las compré en la verdulería de camino a la playa y bueno, le damos, exactamente, le damos una lavadita o la lavamos con el agua de mar. ¿Alguna recomendación especial para lavar las verduras? Bien, si tenés agua potable, con el agua se pueden lavar. Un lavado a conciencia. Un lavado a conciencia. Se pueden cepillar, sobre todo si vienen con algún resto, algunas verduras en particular. Si no tenés agua potable o si tenés dudas, ponés 1 o 2 gotas de lavandina por cada litro de agua y la dejás reposar un poco. Esto va para todas las frutas y las verduras.
y después en algunos casos se los pela, pero en realidad si están bien lavadas, comer la fruta con su cáscara es mucho más nutritivo porque los nutrientes están inmediatamente debajo de la cáscara. Perfecto. Bueno, un montón de consejos para llevarnos de vacaciones y para pasarla. Esperamos todo el año irnos de vacaciones, no las vamos a arruinar con una intoxicación, pero de todas maneras son consejos para tener durante todo el año. Son hábitos. Para incorporar como hábitos. Lo más difícil de todo. Muchas gracias. No, de nada. Y de esta manera llegamos al final del Tesis de Salud del día de hoy, pero tenemos revancha, nos reencontramos en nuestra próxima emisión para seguir aprendiendo a cuidarnos juntos. Gracias por estar ahí. Thank you.